Ser súper saludable es un estilo de vida. Para hablar sobre esto me acompaña Marcos Ramos. Él es nuestro experto en temas fiscales del lado americano. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí para ayudarlos en lo que se les ofrezca en lo que respecta a impuestos en Estados Unidos. Marcos, ¿el periodo cuándo inicia? Oficialmente empieza el 29 de enero, termina el 17 de abril, ¿verdad? En esta temporada de 2018, que estamos haciendo el periodo para el año 2017. ¿Y hay algún margen mínimo? O sea, si gano menos de tanto o si gano más de tanto, ¿todos hacen declaración? Bueno, normalmente la declaración tiene dos funciones. Una es pagar impuestos y otra es el reembolso de dinero que pagaste de más, o si tienes alguna acreditación a tu favor que te la regresen, ¿verdad? Entonces, muchas veces no importa el ingreso, lo que importa es ver si es que hay algo que te deben, que te pueden regresar, ¿verdad? Hay que pedirlo. Así es, porque durante el año en tus actividades de compras y tus gastos vas pagando impuestos. Bueno, no tanto así, sino que más bien tiene que ver con el trabajo más que nada. Todos se enfocan en lo que trabaje las personas y de eso se basa la declaración. En lo que respecta a las compras, ese es otro asunto que, al menos aquí en California, no hay reembolso de esos impuestos. Ok, y digamos, en el caso de personas que son empleadas, ¿cuáles son los requisitos que deben de tomar en cuenta? ¿Deben de pedir algo a su patrón para que les puedan hacer la declaración? Bueno, la ley dice que los patrones deben de dar a todos los empleados que en el año 2017 trabajaron, le debe dar su forma W2, le llaman, es un resumen de los ingresos que tuvieron en el año, tanto con sus deducciones y hay ingresos bruto para el año 2007, y con eso esas personas se necesita esa forma para preparar su declaración. Y digamos, si una persona trabajó en 2 o 3 sitios distintos, ¿cada empleador deberá de darle esto? Así es, cada patrón es responsable de girar estas formas. Entonces, si usted trabajó en varios lugares, hay que esperar a que le lleguen todas las formas. Normalmente los patrones tienen hasta el 31 de enero para girar esas formas y hacérselas llegar a los empleados. Y en caso de que se cambió de dirección o algo, dejó de trabajar ahí, pues hay que acudir a su patrón a que le reemplace la forma. ¿Qué pasa si esta forma no la envía el empleador, no la tiene lista? ¿Cómo pueden conseguir eso? Si el patrón por alguna razón no la mandó porque el patrón a lo mejor ya dejó de trabajar o cerró el negocio, lo que sea, por eso es importante mantener tus comprobantes de pago, porque con el último talón de su cheque, vamos a decirlo así, se puede llenar una forma sustituta para hacer esa W2, ¿verdad? Basado en la información que tenemos. Eso sería parte de la asesoría que tú les darías, claro, cómo llenar estos formatos. Claro, sí, nuestro trabajo es eso, ¿verdad? Solucionar ese tipo de problemas que para una persona cotidianamente pues no sabe lo que hacer. Nosotros eso es a lo que nos dedicamos y tratamos de ayudar a la gente. Ya entrados en ese contexto, Marcos, ¿cuál es el riesgo de, digamos, yo mencionaba que aquí es un poco o bastante más complejo hacer una declaración de impuestos, pero eventualmente hacerla ya hay mucha gente que se aventuraría a hacer su declaración por sí mismo? ¿Cuál es el riesgo de que no la realice un profesional? ¿Pueden desconocer alguna ley, algún nuevo formato, alguna nueva forma de aplicar? Pues es como todo, ¿verdad? Cuando uno hace una cosa, si la hace una vez al año, pues obviamente nada más tiene la experiencia de hacerla una vez al año, ¿verdad? Así es. Las leyes de impuestos cambian periódicamente, o sea, seguido. Entonces hay que estar pues informado de los cambios y entonces por eso es mejor consultar a un profesional, ¿verdad? Que le va a hacer la declaración de acuerdo a lo que le corresponde, ya sea pagar lo que le corresponda y no más ni menos, y aparte si va a tener un reembolso, que obtener el mayor reembolso que la ley permite, ¿verdad? ¿Y esto es derivado de las aportaciones que ha hecho el patrón durante el periodo en el que trabajó, todo esto? Pues básicamente lo que pasa es que cada que esta persona le pagan, le hacen deducciones de acuerdo a la forma que le llaman W4, donde la persona pone las personas que son sus dependientes y le van a hacer
le van a quitar impuestos de acuerdo a esa forma, y a fin de año lo que se hace, se reconcilia toda esa forma para ver si le quitaron de más o de menos, y ya si le quitaron de más, pues se lo regresan, más aparte algunas otras acreditaciones que tenga, por tener hijos o por otros tipo de situaciones que le puedan beneficiar, para tanto que le regresen dinero o pagar menos impuestos. Esto que mencionas de los dependientes o de los hijos, ¿cómo afecta? Bueno, pues en la mayoría de los casos ayuda, ¿verdad? Porque un dependiente cuesta dinero mantenerlo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos sí te bonifica tener un hijo, te da ciertas deducciones, aparte te da ciertas acreditaciones o bonificaciones por tener esos hijos cuando son menores de edad o están en la escuela. Entonces, y es muy importante eso porque eso ayuda a la economía de las gentes y pues muchas de las veces reciben un mayor reembolso, ¿verdad? Entonces, por eso sí ayudan los dependientes. No te dan todo lo que gastas en el año, pero te ayuda, ¿verdad? Por lo menos te regresan un poquito lo que has gastado. Así es básicamente. Y esto aplica por cada hijo. O sea, si yo tenía 2 hijos el año pasado y este año tuve un nuevo nacimiento en casa, ¿ese niño se incorpora? Así es. Si nació en el 2017, aunque haya sido el 31 de diciembre, entra en la declaración que se va a preparar este año del 2017. Hay otro perfil de personas. Ya platicamos un poco de los que son empleados, pero hay otro perfil que pueden ser emprendedores o que son autoempleados. Ahí hay que tener consideraciones particulares, ¿no? Claro, es diferente porque esas personas, como quien dice, trabajan por su cuenta, deben de llevar su contabilidad, deben de manejar bien si tienen deducciones, sus recibos, sus ingresos, ser un poquito más cuidadosos en lo que tienen que llevar en su recuento o su contabilidad, porque ahí sí es diferente, porque ahí sí tienen que ellos mismos pagar su propio impuesto de seguro social, ¿verdad? Porque ellos son su propio patrón, entonces ellos son responsables de pagar ese impuesto. Entonces ya dependiendo de los ingresos, si esta persona está bien asesorada, ya hizo sus pagos provisionales, parciales de cada 3 meses, y a fin del año pues ya se hace igualmente una reconciliación para ya sea que pague poco o lo regresen el excedente o lo deje ahí para el próximo año. Y si de plano autotrabajador o autoempleado trae un desastre durante el año, ¿se puede componer? Claro, todo tiene remedio, ¿verdad? Obviamente cuando es la primera vez que van en este caso conmigo, pues el trabajo de uno es educar a la gente. Okay. Educarla a que sea organizada y que sepa cómo trabajar y sepa qué tiene que hacer para que el próximo, si no hago yo eso, no estoy haciendo mi trabajo bien, ¿verdad? Y cualquier profesional debe hacer eso. Tienes que educar a las personas para que el próximo año todo sea diferente, sea más fácil, todo más práctico, ¿verdad? ¿Cómo qué documentos consideras que deben de tener a la mano para cuando vayan contigo? Pues como mencionamos antes, si son trabajadores que trabajan para un patrón, su forma W2, ¿verdad? Y obviamente los seguros sociales de sus dependientes, de su esposa, de sus hijos. Y es en el caso de las personas que son trabajadoras. Ya si son dueños de propiedad de su casa, tendrían que traer todos sus documentos que le manda el banco para hacer sus deducciones de sus intereses e impuestos que pagan de la propiedad. Las personas que trabajan por su cuenta, que les pagan como le llaman con la 1099, o sea, como su propio empleado, entonces tienen que, obviamente, si no tienen un contador o una contabilidad, pues llevar todos sus documentos, sus recibos, sus ingresos, todo lo que tenga que ver con su actividad, su negocio, lo que tengan, ¿verdad? Entre los dependientes, mucho más en el perfil de las personas que viven aquí en la frontera. Digamos que hay familias que son combinadas, ¿no? En que uno de los miembros, el papá o la mamá, es americano o mexicano. Si en el caso, digamos, en el caso hipotético, el papá fuera el americano, la mamá es mexicana, los hijos americanos, ¿hay que declarar por la mamá, por los hijos? Bueno, todo depende dónde trabaja la persona y dónde vive, ¿verdad? En el caso de los ciudadanos americanos que viven en el extranjero, si sus ingresos son en México y viven en México, puede ser hasta
tener una exención de ingresos hasta $250,000 por año viviendo en el extranjero, ¿verdad? Pueden tomar esa exclusión para no pagar impuestos en Estados Unidos, ¿verdad? Ese es uno de los beneficios siendo ciudadano americano. Si son residentes permanentes, tienen que declarar todos sus ingresos que tengan vamos a decir, mundialmente, ¿verdad? En cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. Entonces, por eso es importante acudir a una persona que tenga esa experiencia, porque hay personas que obviamente no saben todas esas cosas, y por eso, hablando de que si lo van a hacer por ellos mismos, pues puedes cometer un error que te va a costar dinero, ¿verdad? O sea, aquí hay que ser enfático en un punto que mencionas. Quien es ciudadano, quien es residente permanente, o sea, quien vive en los Estados Unidos siendo ciudadano de otro país, un mexicano que vive en los Estados Unidos, tiene que declarar todo lo que gane, aunque trabaje en México. Aunque trabaje en México siendo residente permanente. ¿Quiénes son los residentes permanentes? Las personas que vamos a ir comúnmente decimos están emigrados. Okay. Eso es un residente permanente. Entonces, ellos tienen que declarar, aunque declaren en México, tienen que declarar allá. Y digamos, si declaran en México y dicen, bueno, yo ya pagué impuestos en México, yo ya hice mi declaración ante el SAT, ¿qué sucede con eso? Bueno, el gobierno federal te acredita los impuestos que pagues en México. No te cobra doble impuesto, pero nomás quieres saber que pagaste impuestos de ese dinero en algún lugar, ¿verdad? O sea, te los acredita, digamos, si yo declaré por $100,000, digamos, o lo equivalente en México, $1,700,000 que fueron los ingresos de un año, sobre esa declaración yo ya sustenté $100,000 americanos. Así es, se hace una declaración en Estados Unidos y se acredita a proporción el impuesto que ya pagaste, ¿verdad?, en México, y para no pagar doblemente tu impuesto en Estados Unidos, ¿verdad? Personas que están en procesos de, como mencionabas hace un momento, de migración, procesos migratorios, ¿qué sucede con ellos? ¿Es importante que declaren? ¿Cuánto declarar? Pues cuanto a las personas todavía no son residentes permanentes, no tienen ningún requisito para declarar en Estados Unidos, obviamente. Entonces eso no es importante todavía. Hasta que lleguen a ser residentes permanentes ya entra la ecuación de los impuestos, ¿no? Ok, y en este caso, digamos, en este proceso, como familia, ¿es conveniente que presenten una declaración de impuestos? O sea, que tengan un antecedente de que tienen ingresos o no, para que en su proceso de trámite migratorio les funcione. Bueno, en este caso todas las situaciones son muy particulares. Entonces, si la persona que está pidiendo a su cónyuge, a sus hijos, tiene ingresos, sí va a necesitar hacer declaración para poder llenar el requisito que pide el Departamento de Inmigración de los ingresos para poder emigrar a tu cónyuge, ¿verdad? Entonces, en ciertas situaciones sí es necesario hacer declaración para demostrar tus ingresos. Si no los tienes en Estados Unidos, que los tienes en México, pero que tienes ingresos, ¿verdad? ¿Qué pasa con alguien, Marcos, que omite su declaración, la olvida o no la hace? ¿A qué se sujeta? Bueno, si usted no hace la declaración, obviamente no es propio, ¿verdad? Es la obligación que tienen todos las personas que viven en Estados Unidos, es de hacer una declaración de impuestos y declarar todos los ingresos que tengan, ¿verdad? Para si tienen que pagar impuestos, hacerlos. Usted tiene 10 años para hacer la declaración, si no puede ser sujeto a multas, intereses y moratorios y todo tipo de cosas si no hace una declaración y resulta que sí tiene que pagar impuestos, ¿verdad? La declaración, aunque no tengan que pagar impuestos, siempre es recomendable hacerla para demostrar que no tuvo la necesidad de pagar impuestos, o en su defecto que sí tuvo que pagar, o que le tienen que reembolsar su dinero. Si alguien resulta que no tiene el dinero a la mano para pagar el monto que resulta de los impuestos, ¿hay algún mecanismo para hacer un plan de crédito? Sí, claro, desde luego el gobierno te da esa facilidad de hacer un plan de pagos cuando sales debiendo, cuando no puedes pagar tus impuestos en una sola exhibición, te da oportunidad de pagar tus impuestos en pagos, pero ya no puedes pedir otro plan de pagos el próximo año. Nada más, mientras tengas la deuda, siempre tienes que pagar tus impuestos a tiempo. Ok,
¿Y esto te cobran intereses o Obviamente. qué sucede? Obviamente ellos cobran intereses, ¿verdad? O sea, no son baratos, ¿verdad? Entonces, en que te dan la oportunidad, pero hay que pagar intereses. Entonces, básicamente porque estás usando el dinero de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, tienen que cobrar interés y el gobierno, pues, es la gente, entonces la gente te está cobrando interés, básicamente. ¿Cuál sería, en tu experiencia, digamos, de tantos años llevando estos procesos de declaraciones fiscales, la recomendación más importante para alguien que tiene que hacer su declaración? Pues yo siento que siempre estar bien asesorado, ¿verdad? Primero que nada, porque todos nos hacemos expertos en algo y obviamente si tú te dedicas a otra cosa que no es impuestos, pues necesitas la asesoría, ¿verdad? Dejar a la gente que haga lo que sabe hacer para que tengas toda la información y no puedas decir que no sabías, ¿verdad? Así es. Entonces, es como todo, es como ir al doctor, ¿verdad? Yo voy al doctor porque él es el doctor, es el experto en la medicina, porque sí me puedo automedicar en la farmacia, pero quizás no sea lo correcto para mí específicamente. Entonces, no dejar de asesorarse para que puedan hacer la mejor declaración, que puedan en su momento tener los mayores beneficios y que no corran riesgos de omitir algo. Exactamente, esa es la idea, ¿verdad? Como dice el dicho, al César lo que es del César, ¿verdad? O zapatera, tus zapatos, ¿eh? Así es, definitivamente. Yo creo que sí, perdón, en el tema fiscal no es para tenerle miedo, pero sí es para tenerle respeto. Pues sí, al contrario, hay que estar informado para planear, ¿verdad? Se trata de planear, de tener todo bien estructurado para que no haya sorpresas a fin de año. Entonces, si vas con una persona que sabe lo que estás haciendo, que sabe tu situación particular, que ya te conoce, entonces obviamente le estás dando la responsabilidad a esta persona para que te guíe y puedas hacer lo correcto en lo que respecta a eso, ¿verdad? Entonces, y no hacerlo tan doloroso como muchas gentes piensan, ¿verdad? Te puede resultar. Así es. Y la ley de Trump, para ir cerrando. Eso... La ley de Trump, bueno, ese es un tema que va a entrar en funciones para los impuestos que se van a hacer en el 2019. Ok. Para el año 2018 es cuando hizo el cambio a la ley que firmó. Básicamente sí va a ayudar a mucha gente, ¿por qué no decirlo? Y va a ayudar a muchas empresas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bajó los impuestos de las empresas y a las personas, vamos a decir, de clase media baja, les va a dar aumentos en las bonificaciones por sus hijos, ¿verdad? O sea, se van a ver beneficiados y las personas que tienen empresas chicas y grandes, también se van a ver beneficiados en cuanto al pago de impuestos porque bajaron los impuestos. Entonces, sí consideramos nosotros que hay beneficios, ¿verdad? Se habla de que hay personas que van a salir perjudicadas, que pueden ser las personas del medio, ¿verdad? Como siempre. Son los que dicen que van a sufrir, pero no lo vamos a saber hasta que empecemos a hacer las declaraciones de ese año o a empezar a hacer las proyecciones para el año que entra, ¿verdad? Entonces, esto no aplica hasta la declaración del año próximo. Así es, el año 2018. O sea, la ley cambió exactamente el 1 de enero. Entonces, todos los cambios son efectivos para la declaración del 2018. Que se hará en 2019. Que se hace en el 2019, correcto. Marcos, ¿dónde pueden encontrarte, dónde pueden ubicarte para quienes quieran buscar esta asesoría? Pues mi oficina está en San Isidro, está en el 315 del East San Isidro Boulevard. Estamos ahí cruzando la línea 5 minutos, ¿verdad? En el teléfono es el área 619-690-1975 y estamos también en Facebook, en ITBS Tax Inc., ¿verdad? La página. Y pues estamos a sus órdenes. Cualquier pregunta, cualquier situación de impuesto, pues no hay cosa que no hemos visto, ¿verdad? Así es, pónganse en contacto con Marcos para que pueda resolverles cualquier duda que tengan respecto a su declaración fiscal. Marcos, pues te agradecemos muchísimo tu compañía esta tarde, la información que nos compartes y bueno, pues estaremos pendientes ahí de cualquier otro detalle que vaya surgiendo. No, al contrario, agradecido por la invitación y estamos para servirles. Pues muchísimas gracias a Marcos Ramos. Recuerden, él está aquí en San Isidro para que lo puedan consultar. Y pues también agradecer al equipo que hace posible esta transmisión, a RCN por supuesto, y a ustedes que cada tarde, cada noche nos escuchan. Yo soy Adrián Murillo, esto fue Súper Saludable. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Hasta la próxima.
Ser súper saludable es un estilo de vida.